Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La situación de completa inestabilidad política y social persiste en Venezuela. La represión sigue en aumento. El más reciente balance fue de un total de 40 heridos, en su mayoría por metras, dado que ahora la Guardia Nacional Bolivariana está arrojando metras a los manifestantes, las cuales se les incrustan en sus piernas, en sus cabezas, en sus estómagos. De hecho, un joven murió asesinado a causa de una metra que se le incrustó en el intestino a Adrián Duque, de 23 años, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. 40 heridos tras brutal y salvaje represión de la GNB en la Sucre, Barquisimeto. Así lo publicaba el periodista venezolano de la cadena Telemundo, Alberto Rodríguez. También se daba la denuncia de una represión a mansalva en esta localidad de Barquisimeto, estado Lara, pero particularmente también porque dejó a niños heridos por metras y perdigones. Los vecinos pedían auxilio. Esta situación de completa represión, de completa inestabilidad y asedio por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el presunto control del orden público se dan en un contexto en el cual el Plan Zamora continúa su arremetida. Según el portal digital alternativo Caraota Digital, hay un total de 38 muertos por balas provenientes evidentemente de armas de fuego, 2 a causa de metras, 3 a causa de perdigones y 1 quien murió por el impacto de una bomba lacrimógena. El caso muy sonado, mediáticamente impactante, de Juan Pablo Pernalete, cuyo caso fue de hecho desmentido por la versión proporcionada por el gobierno. Lo desmintió la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. A causa de ello se ha ganado más críticas en la cúpula del oficialismo. Se cuenta un total de 7 muertos sin la aplicación, la implementación del llamado Plan Zamora. Pero desde la activación del Plan Zamora apenas en su fase 1, esa cifra de muertos, de asesinados, aumentó de 7 a 39. En la segunda fase, que se activó y se desplegó con mayor intensidad y también despliegue con mayor operatividad por parte de las fuerzas de seguridad en el estado Táchira, un total de 18 muertos en esa fase 2 del Plan Zamora. Se prevé la activación de una fase 3, pero hay que indicar que la fase 2 del Plan Zamora fue activada para el estado Táchira y Barinas también. Desde entonces, 10 de las 18 personas asesinadas pertenecen a esos estados. Aumentó la tendencia y la cantidad de personas asesinadas, de manifestantes asesinados en esas entidades donde se aplicó el Plan Zamora. 7 en Barinas y 3 en Táchira, lo cual deja entrever que el Plan Zamora ha militarizado los estados, pero también ha intensificado la manera en cómo trata de controlar el orden público, hasta el punto de que reprime con una intensidad tan fuerte y con un punto de quiebre tan alto que llega a ocasionar tantos asesinatos en esas entidades donde se presuntamente se aplica en contra del llamado terrorismo de la derecha catalogado por el gobierno nacional. De los 18 asesinados durante la fase 2 del Plan Zamora, 17 han sido por arma de fuego. Esto lo reportaba el portal digital de periodismo alternativo Caraota Digital. Pero en el plano político, porque no se puede desligar el hecho de que aumenta la represión con el contexto político en el cual la oposición hace presión en la calle, a pesar de la represión, a pesar de los asesinatos, a pesar de que el gobierno se aísla, de que pone mano firme, de que trata de mostrar su brazo armado y su músculo armado más fuerte, para dejarle claro a la oposición que no está dispuesto a ceder ni un ápice de terreno. Aún así, la presión continúa. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, fue invitado al Parlamento Europeo a hablar de Venezuela. Luego se dispondría a visitar el Vaticano para reunirse con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y luego
a Madrid, España, a reunirse con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Claramente, al visitar estos espacios, al Parlamento Europeo, que ha emitido resoluciones en contra de la situación en Venezuela, al Vaticano, que actúa como una polea de mediación y canalización política de cada una de las concesiones que probablemente está dispuesto a otorgarle la oposición al gobierno y viceversa, en caso de que el Vaticano pueda lograr que así se dé ese escenario, junto con España, con Madrid, un aliado de alguna manera diplomático y retórico de lo que trata de proyectar la oposición en el escenario internacional. Es así que la presión internacional juega un papel fundamental. Pero volviendo al plano nacional, con la activación por parte del gobierno, el anuncio de la creación de un Comando Nacional de Seguridad Antiterrorista, según lo denominado así por el presidente Maduro, este es un contingente militar que tiene la intención de desplegarse en aquellas zonas donde se registran focos anárquicos y focos de tensión tan fuertes que el gobierno los percibe como actos terroristas, cuando grupos infiltrados y radicales, tanto opositores como provenientes de las cúpulas de colectivos amparados por fuerzas de seguridad del Estado como la Guardia Nacional y armados por el flujo de armas de fuego precisamente, cuyo monopolio es controlado por el gobierno, que se genera esta situación de choque. Y al gobierno de alguna manera le conviene generar el choque que permitiría que de alguna forma se dé ese encuentro de fuerzas que trate de evitar que la oposición controle el bastión importantísimo del gobierno, como lo es el municipio Libertador, por ser el centro de Caracas, el centro de la ciudad capital y zona donde se ubica la sede de gobierno, la sede de la presidencia, que es el Palacio de Miraflores. Comandos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, la Guardia Nacional y la Policía Nacional se desplegaron en la avenida Miguel Ángel de Bellomonte, en Caracas. Motos y tanquetas tomaron la zona. Esto ocurrió el 30 de mayo y deja entrever, por supuesto, que empieza a desplegarse el Comando Nacional Antiterrorista. Es lo que se denuncia, es lo que acerca de lo que se habla. De hecho, diversos medios de comunicación, pero también periodistas, entre ellos el periodista venezolano de sucesos Román Camacho, asegura que el Comando Nacional Antiterrorista puede evaluar acciones de despliegues del SEBIN y más intensos de la Guardia Nacional para tratar de monitorear cualquier movimiento o acto que pretenda ejecutar la oposición terrorista que el gobierno así cataloga. De esta manera podría darse un escenario en el que progresivamente aumente la represión. Pero esto se da en un contexto en el que la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano registra un total de 2.950 detenidos tras 60 días de protestas. Hay denuncias por retardo procesal y pruebas infundadas sin elementos de convicción contundentes sobre los detenidos para de alguna manera colocarlos a como dé lugar tras las rejas, y aún así la situación se torna mucho más inestable. Declaraciones vienen y van. Tal es el caso del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha asegurado que no hay represión, pero se observa que el 90% de las víctimas mortales, fatales que ha ocurrido en estos 60 días de protestas y 61 asesinatos son a causa de la represión desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Padrino López declaró, y cito, el pasado 30 de mayo, que la situación de Venezuela no se resolverá por la vía militar. De ser así, surge la interrogante acerca de por qué el gobierno entonces compra más armas represivas y ha efectuado un gasto de $200.000 millones en defensa, adquiriendo armas provenientes y vendidas por Rusia. El mismo presidente Maduro, en paralelo a esta situación y también anunciando la creación del Comando Nacional Antiterrorista, declaró que activó la constituyente porque el juego se trancó. Esto ocurre en un contexto en el que las condiciones unilaterales de diálogo o de presunto diálogo que imponía el oficialismo lo llevaron a
tener que tomar la decisión de secuestrar el poder porque la oposición no estaba dispuesta a ceder a sus condiciones unilaterales. Y al secuestrar el poder, creó un mecanismo mediante